Hola Manuel, Buenas tardes, querido José Luis, ¿cómo estás? oye, un gusto verte Manuel. Aquí Igualmente, igualmente. siempre escuchando de Chile una y otra, más cosas, 3 años atrás, el gran reventón que hubo y ahora la Constitución que no salió votada por la mayoría del pueblo. Y bueno, yo tengo mis ideas por acá revueltas de qué pasa en Chile, pero qué bueno que hay alguien que vive ahí para que me las aclare, si estoy equivocado que me diga. Eh, bueno, estamos en vivo a través de facebook.com/ el capitán de Itaca. Déjame comprobar que eso sea cierto. Aquí tengo mi celular. Vamos a ir al Face. Aquí estamos en el Face. Y bueno, no está funcionando mi Face. ¿Por qué? Siempre parto un poco de esto para constatar que estamos aquí. Bueno, lo busco más al rato, ya que tú estés participando. De seguro estamos ahí en el Face en vivo. Este programa luego lo pasamos por mi página, por radiomorena.net o radiomorena.org, que tú a lo mejor has visto por ahí, te he mandado algunos programas, ¿no? Eh, Claro, Creo que te mandé algo sobre El Salvador. Acabo de así entrevistar, es, así charlar con es. un periodista salvadoreño que radica en Los Ángeles, pero que tiene un programa diario en donde tiene Ajá, invitados de allá de El Salvador. El pulgarcito de América, decía Gabriela Mistral. Y ahora así es. Bukele en la ONU parece que no lo oyó nadie porque había muy poca gente. Bueno, casi no va gente a escuchar. Pero también acabo de escuchar a tu presidente, al Boric ahí. Y desde luego ayer, antier, escuché ese nuevo Fidel, eh, que es Petro, ¿no? Que se Gustavo Petro, claro. aventó con toditito, ¿no? Le echó Ujú. toda la carne al asador ahí. Bueno, pues ahí tienes. Ahora, yo empiezo diciendo lo siguiente. Este es un programa especial que estamos haciendo. Creo que es el primero de consultando con los hermanos de la patria grande, ¿no? De América Latina. Ya empecé, como te dije, con el angelino salvadoreño y ahora contigo. Y así quiero ir país por país, hablando con la gente progresista, desde luego, ¿no? Venezuela, eh, Bolivia, maestro, Bolivia, Cuba, desde luego, Nicaragua, y por ahí nos vamos por la ladera. Ahora que vamos a tener presidente en Brasil, maestro, muy probablemente, ¿no? Ojalá. Lula. Entonces, hago este preámbulo para que veas en dónde estamos. Yo no te voy a presentar porque no tengo tu currículum, pero me haces favor tú de presentarte, de decir quién eres, qué haces. Yo sé que eres sindicalista y que eres progresista. Ahí me quedo. Porque siempre que he ido a Chile, pues nos vemos y platicamos, ¿no? De los asuntos de la patria grande. Así que si me haces favor, abusando de tu confianza, Manuel, ¿por qué no me dices qué haces o qué hiciste? ¿Estás jubilado? A ver, platícame de ti un poco antes de entrar en Bueno, detalle. una síntesis. Yo soy un hombre que tiene 71 años, soy economista, ingeniero comercial, como dicen acá en Chile, economista y asesor sindical. Bien, En mis 71 años, pues yo nací en Perú, llegué a Chile el año 71 a estudiar economía en la escuela de la Universidad de Chile, ya. Escuela de Economía. Y me encontré con el proceso de Salvador Allende. Ya tenía un grado de conciencia social y política antes de venir a Chile. Y al llegar a Chile, y más bien me había venido para formarme, para volver al Perú a iniciar un proceso eventualmente. Como a Chile, en realidad me encontré con el fabuloso proceso de la Unidad Popular. Y obviamente me inserté en ese proceso y entonces fui durante 20 años, desde el año 71 hasta el 91, milité en el movimiento de izquierda revolucionaria, en el MIR chileno. Ya. Fui militante y dirigente de ellos en la clandestinidad, porque una vez que vino el golpe, permanecí en Chile en la clandestinidad hasta el año 85-86, en que por razones de seguridad me desplacé a Argentina. Claro. Terminada la dictadura militar, el año 90, volví a Chile y desde esa época me desempeñé básicamente como asesor sindical. He sido, por lo tanto, un militante social y político, efectivamente. Mi militancia política en el MIR terminó el año 91 con la organización ya prácticamente destruida.
pero de allí en adelante, desde el año 91, inicié mi trabajo no solamente como asesor sindical, sino como activista de muchas organizaciones que luchan y han luchado contra la globalización neoliberal, tanto en el mundo sindical. También milité en redes que lucharon contra los tratados de libre comercio. Y en alguna medida mi segunda vuelta por México, yo había tenido una pasada por México allá el año 85 cuando aún era militante y dirigente del MIR y pasé alguna vez, mi primera vez en México es el año 1985. Ya. En medio de la lucha contra la dictadura, porque era un dirigente y tuve que salir por razones de responsabilidades a algunas reuniones fuera del país. Pero ya mi segunda vuelta a México es el año 94, cuando la tremenda crisis de la deuda también en México, ¿no? Claro. El efecto tequila, aquel, Sí, sí. ¿no? Como un tremendo endeudamiento. Entonces, bueno, yo allí voy invitado más bien ya por organizaciones que luchan contra los tratados de libre comercio. Ya está operando el TLC NAFTA, ¿no? El NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Sí. estoy invitado por economistas ahí que luchaban contra el libre comercio. Ahí me invitaron los compañeros de la Red Mexicana de Sí, Acción bueno. contra el Libre Comercio, la REMALC, ¿no? Ajá. Y ahí conocí a, bueno, a algunos economistas mexicanos. A Berta, Que Berta Luján. Conocí a Berta Luján del Frente del Trabajo, me parece. Sí. Y también estaba, no sé, Héctor de la Cueva, que era un sociólogo, el güero, no me llamaba, como había un güero ahí, Alejandro Villamayor y varios economistas Ya. del Grupo Pueblo, con los cuales me invitaron ahí. Entonces fue el año 94 a México, ya siendo parte de una alianza social continental, así se llamó. La Alianza Bien. Social Continental fue una red que luchó contra el ALCA específicamente. Fue un luchador contra el ALCA y contra los tratados de libre comercio entre los años 94 hasta que acabamos con el ALCA. Como tú sabes, en noviembre de 2005 finalmente ese tratado de libre comercio intentado por los Estados Unidos finalmente fue derrotado. La frase Entonces, célebre de Alca al carajo, de Chávez. al carajo, como dijo el compañero comandante Hugo Chávez, ¿no? Así es. Efectivamente, entonces participé de esa red continental. Participé igualmente después de otra red internacional como ATAC, que es la Asociación por la Tasación a las Transacciones Financieras, Ya. la famosa tasa Tobin, que fue una red internacional surgida un poco de la revista Le Monde Diplomatique Ya. contra el movimiento del capital financiero y intentando proponer la aprobación de un impuesto llamado el impuesto Tobin para impedir el libre movimiento de este capital financiero que es la forma esencial del capital en la época de la globalización neoliberal, un capital financiero internacional que ataca a los países, los hace presa de ataques especulativos y los sumerge primero en el endeudamiento y una vez que los tiene suficientemente endeudados, pues los quiebra. Claro. En los cuales, ¿para qué le vamos a contar a México eso? Que ha pasado no una, sino varias veces por este tipo de crisis. La primera, el 94, pero tiempo después volvieron, es decir, los mexicanos son, México ha tenido más de una vez quiebras que ha tenido que salir al salvataje el Fondo Monetario, con el cual, por cierto, han logrado a lo largo de 6 gobiernos que empezaran con De la Madrid para adelante, sumergir a la economía mexicana dentro de las redes neoliberales, ¿no? En los tratados más famosos de libre comercio y también, bueno, toda la reestructuración de la economía mexicana a raíz desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta el presente. Entonces, bueno, yo soy un hombre que por lo tanto conoce de eso, porque he militado en redes mundiales y continentales contra la globalización neoliberal. Ya te contaba de la Alianza Social Continental, luego en ATAC. Después también me vinculé durante los años 2000 en adelante con una red de cristianos vinculados y teólogos vinculados y teólogas vinculadas a la teología de la liberación, donde participan muchos teólogos de la liberación. Tuve la suerte de conocer ahí al Tatic, ¿no? A don Samuel Ruiz, ¿ah? Ya.
tuve la suerte de escucharlo alguna vez en reuniones de una red continental que se llama Amerindia. Amerindia es una red en la cual participaba Samuel Ruiz, como participa Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, los padres de la teología de la liberación. Bueno, yo soy un cristiano formado en alguna medida muy joven por gente de esta naturaleza, así que siempre estuve relativamente cercano a los cristianos que transpiran la camiseta junto a la gente, junto al pueblo. Pueblo. Bien, muy bien. Así que también en esta red de Amerindia, es una red continental latinoamericana, y desde el año 98 también en adelante me puse a militar en los migrantes, con los migrantes. Así fui parte y formé parte de una red latinoamericana que se llama Mi Redes Internacional, y Mi Redes es por Migrantes, Refugiados y Desplazados Internacional, que es una red de organizaciones migrantes y de activistas defensores de migrantes en toda América Latina. Nuestra organización fuerte en México es el Movimiento Migrante Mesoamericano, donde participó activamente nuestro común conocido Pepe Yax. Claro, ¿no? Pepe Yaques. Y Martita, Martita Sánchez. Sí, sí. Así que, bueno, pues el Movimiento Migrante Mesoamericano es parte de Mi Redes Internacional. Y después Mi Red Internacional se ha vinculado también con una organización mundial de migrantes que se llama Alianza Internacional de Migrantes, IMA. Yo soy directivo de IMA, directivo de Mi Red Internacional, igualmente. Entonces estoy vinculado a nivel mundial y a nivel latinoamericano, y milito acá también en una coordinadora nacional de inmigrantes. Soy su encargado internacional de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, por estos vínculos internacionales que tengo. Por cierto, además también milito en el movimiento sindical empujando procesos de educación política, sobre todo en el movimiento sindical, porque producto de los años de 30 años y 40 años de neoliberalismo, pues el atraso político en la clase trabajadora chilena es uno de los desafíos mayores que tenemos. Así que eso es más o menos esta dilatada trayectoria que en realidad son 50 años que cumplo como militante social y político, enemigo mortal, por cierto, del capitalismo y del imperialismo, del colonialismo, y obviamente militante de la integración latinoamericana y caribeña. Así que me encanta escuchar que vas a hacer estos programas entrevistando activistas, hombres y mujeres, que tú me recomiendes, desde luego, que me des un de toda directorio nuestra para América, ¿no? entrevistarlos, sí. Porque si algo necesitamos es extender la conciencia de que nuestra lucha para ser exitosa y para realmente conducirnos a espacio de soberanía requiere desplegarse continentalmente. Es decir, tenemos que hacer realidad el sueño de nuestros libertadores, porque de otra manera enfrentarnos a poderes de países que son países continentes, la verdad es que se hace muy complejo y difícil. De manera que sostener no solamente nuestra soberanía, sino ser capaces a partir de esa soberanía de sostener nuestros proyectos, pasa indiscutiblemente, en mi opinión, por la unidad de nuestros pueblos. Y llevamos atraso en eso, llevamos atraso en la construcción de una institucionalidad latinoamericana y caribeña. 40 años en 15 minutos. Estupenda tu forma de sintetizar y de darnos a conocer tu persona. La verdad es que estoy muy satisfecho de que estés con este humilde picapedrero que también tiene conciencia de clase y que también anda luchando acá en Morena porque de veras sea un partido, porque ahorita es un movimiento partido por 1000 pedazos. Y bueno, ahí estamos bajo protesta, perteneciendo ahora con todo el escándalo que hubo de los acarreos, que a lo mejor por ahí te llegaron las noticias. Bueno, pero yo quisiera hablar de Chile, porque, Dale. mira, te voy a decir más o menos la noción que tengo. Tú sabes que yo tengo relaciones carnales con Chile. Estoy casado con una chilena. Y bueno, eso de decir carnales, pues yo tengo 2 años menos que tú, así es que no sé. Pero bueno, el caso es de que te voy a decir mi noción que tengo de lo que ha pasado en Chile de hace 3 años ahora.
Figúrate, ganó la elección Boric, creo que con un buen porcentaje, ¿no? Sí, claro. Y Ganó con la más alta votación, pero con una participación del 55% del electorado. ya, La verdad es que esto, dado que en Chile, hasta este plebiscito, desde el año 2012, desde el 2012, efectivamente hace 10 años atrás, la votación es voluntaria. Es decir, no hay obligación de votar. Y entonces, desde que el voto fue voluntario, la participación continuó cayendo. Había caído incluso cuando era obligatorio, pero cuando la votación era obligatoria, era obligatorio para aquellos que estaban inscritos. Es decir, que no había inscripción tampoco automática de las personas que accedieran a la mayoría de edad, en este caso a los 18 años. A los 18 años, teóricamente, uno está habilitado por la Constitución actual para votar, pero para los efectos de figurar en el padrón electoral, hasta antes de esta votación, uno tenía que estar inscrito para los efectos de que, digamos, pudiera, sí, hasta antes de esta votación, cuando la votación era obligatoria. Luego se cambió para votación, digamos, inscripción automática, pero voto voluntario. Cuando el voto se hizo voluntario, la participación fue cayendo a lo largo de todos los últimos 10 años y recién repuntó en la elección de Boric con un nivel de participación de 55% del electorado. Es decir, que 45% no votaron tampoco, ¿sabes? ya. Yo tenía Y en entonces un este error ahí. sentido, Sí, este plebiscito más bien es el primero que en Chile se hace con inscripción automática y voto obligatorio. Y por lo mismo, registró y además con una multa bastante elevada ¿de para cuánto? quienes no votaran. Eso logró un 85% de participación del electorado. Nunca en Chile habían votado 13 millones de personas, de 15 que tenía el padrón total. Ya. Oye, entonces yo estaba equivocado. Yo pensé, no, me acabas de aclarar. Sí fue obligatorio el voto esta vez. ¿Sí? Esta vez fue obligatorio Ya. y Entonces, con multa ¿cómo para dices? quienes no votaran. Y no sabes de cuánto la multa, porque Era el equivalente, fíjate, déjame ver, $100, $1 es 80 o 900 para 1000. Esto era como $180. hijo de eso. Bueno, yo ahí veo precisamente, $180. yo ahí veo Es poco. un punto importante de por qué se fracasó en la votación. Te voy a decir mi expectativa, mi visión. Ese movimiento que estalló hace 3 años, en cierta forma, siempre repudió a los partidos. No había banderas de los partidos. Odiaban a los partidos, por decirlo así. La manifestación en la Plaza Dignidad llegó a cubrirse con 1 millón de gentes. Y entonces yo digo, a ver, sí, un pueblo que se mueve. Por ahí hay una frase de los socialistas que dice el proletariado sin cabeza, ¿no? O sea, una multitud de gente que se mueve para lograr un propósito, pero si no hay una coherencia, una coordinación, una estructura de partido o de partidos organizados entre sí para lograrlo, pues creo que podría dar el caso. Ahora, si además apuras a la gente a que si no votas te multo con más de $200 y esta gente está mal informada por todos los medios de comunicación que están todavía en poder de la oligarquía, bueno, pues entonces la gente va y vota de una forma forzosa, una forma no ha acabado de entender, no ha leído la nueva constitución, no ha habido lo suficiente ejercicio de la educación política para que la gente vaya y tenga un voto de conciencia. Yo he dicho que la democracia es como una moneda, tiene 2 caras, la cara cuantitativa y la cara cualitativa.
Si no hay calidad del voto, pues entonces hay un fracaso. Y uno se explica, sobre todo los que piensan en forma mecanicista, ¿no? A ver, si ganó Boris con un porcentaje alto y propone ese mismo grupo de izquierda una constitución, pues entonces, ¿verdad? Va a ganar la constitución. Y bueno, por lo que he dicho, a lo mejor lo que tú puedas agregar. Ahora, acá está pasando lo mismo que pasó en Chile para elegir al presidente, por ejemplo. Había obviamente la trinchera de izquierda, ¿no? Y allí en la trinchera de izquierda se candidateó Boric, y siempre se me olvida el nombre del otro, Jadwe, Jaure, sí. Jadwe. Y aquí no sabes quién fue a votar. Fue a votar la derecha por el candidato de izquierda. Y acá lo mismo va a pasar cuando ahora que hay elecciones en el 24 con Claudia Sheinbaum y el ministro de Relaciones Exteriores. Va a ir a votar la derecha por el candidato de izquierda. Porque ayer que yo platicaba sobre el asunto del Congreso, del tercer Congreso en México, donde se hizo toda la trapería, fíjense que nos dejaron el nombre todavía, ya lo habían quitado, ¿eh? Era Morena, un partido de izquierda. No, pues ya andaban quitando también eso, ¿eh? Pero ya al final, yo creo que les dimos lástima, dijeron, ay, dejamos un dulcecito rojo ahí. Sí, sí va a ser de izquierda. Entonces, y repito lo que te decía hace un momento, con las encuestas lo que hacen es invitar a que la derecha escoja cuál es el menos peor candidato de la izquierda. Y lo digo sin ofender a Boric, pero a ver, obviamente le tienen miedo al Partido Comunista en Chile, ¿no? Porque se Claro, come los niños y porque el aborto y por lo que tú quieras. Toda la claro. parafernalia de la propaganda sucia que le echaron a Boric y al Partido Socialista a la hora de la Constitución para que no triunfara, fíjate. Ahí tú despéjame todo esto que te dije así de una Bueno, forma. el primer elemento contextual para entender lo que ocurrió en el plebiscito es este que hemos mencionado, que es que se trató de una elección con voto obligatorio e inscripción automática que implicó y con una elevada multa que implicó que votaran 13 millones de personas, que es la votación más alta. Y para comparar nada más con la elección de la segunda vuelta en que Boris se impuso, en esa elección participaron 8 millones y medio, esta vez fueron 13 millones, 4 millones y medio más de votantes. De esos 4 millones y medio de nuevos votantes, 4 millones 100 mil votaron por el rechazo, fíjate. La votación que sacó el apruebo fue básicamente la misma votación que sacó Boric más 200.000 votos. ¿Ah? Es decir, la votación del apruebo fue la misma que respaldó a Boric con 200.000 votos más. Pero de los 4 millones y medio, el resto, 4 millones 100, se fueron con el rechazo. Y eso permitió, porque el rechazo había sacado, o sea, no, 3 millones y medio la vez pasada, esta vez sacó sobre los 8 millones. ¿No? ¿De dónde sacaron los 4 millones y medio? 4 millones 100 de estos nuevos votantes. Ahora, ¿qué explica que los nuevos votantes, que son personas que solo concurrieron a votar por primera vez en su vida, porque no votaban, gente que no se metía en política, gente a la cual jamás se mete en política, y que esta vez, obligados por la multa, pues fueron a votar? Y esa gente, ¿cómo se explica su subjetividad y cómo se vincula con el tema efectivamente del estallido y qué sé yo? Bueno, hay que decir que el llamado estallido social efectivamente fue un proceso de explosión, de manifestaciones sucesivas de millones de personas en las calles, que mostraron una diversidad de causas que reflejan el hastío profundo, el malestar profundo que diversos sectores de la población, mayoritarios, pero por muy diversas razones, tenían con el orden social imperante, no solamente por la desigualdad económica, sino que por el abuso empresarial, por la corrupción de la clase política, la corrupción de todas las instituciones, porque no solamente los partidos políticos están desprestigiados en Chile, están desprestigiados las Fuerzas Armadas, las policías, los tribunales de justicia, es decir, la Iglesia Católica, ¿no? Y todas las iglesias. Es decir, hay un descrédito de las instituciones notable.
y una sensación de abuso, ¿no? De abuso obviamente, de la corrupción empresarial, de las colusiones de los grandes empresarios. Bueno, todas estas sensaciones, todos esos malestares se expresaron multitudinariamente en esas movilizaciones que partieron en octubre de 2019. Ahora, en la diversidad de causas, la razón, digamos, en el proceso de esa gente, que efectivamente es un estallido que no tuvo conducción política alguna de los partidos políticos ni tampoco de los movimientos sociales. Si bien antes de ese estallido una articulación de movimientos sociales se venía gestando y produciendo, e incluso llamando a movilizarse contra el sistema y contra el modelo, su capacidad de conducción y de expresión de esto que se expresó por millones de personas después del 18 de octubre, la verdad es que quedó absolutamente rebasado. Y en ese sentido fue un estallido efectivamente con un elevado grado de espontaneidad, sin conducción alguna, ni de partidos políticos, ni de movimientos sociales, y en este sentido con un alto grado de fragmentación social y política, que efectivamente uno decía, bueno, vamos a ver qué sale aquí. Y de ese proceso de movilizaciones emergió en todo caso varias consignas fueron apareciendo. Una, obviamente, una pedía la salida de Piñera, ¿no? Fuera Piñera. Pero la consigna propositiva, digamos, que fue ganando fue la necesidad de una asamblea popular constituyente, de una asamblea constituyente para dotarnos de una nueva constitución que permitiera cambiar el orden económico, político y social y cultural imperante en el país. Cuando esta movilización empieza a levantar esa consigna y se empieza a movilizar con una enorme fuerza poniendo en cuestión la gobernabilidad, porque el presidente, acuérdate, inicialmente intenta controlar la situación decretando un estado de sitio y sacando a los militares a la calle. Y la gente con los militares en la calle sale igualmente, hay algunos muertos de por medio, pero finalmente Piñera es obligado a levantar el estado de sitio. Él mismo se declara en guerra con el pueblo, dice, tenemos un enemigo, estamos en guerra, dice, con un enemigo enorme y qué sé yo. Y el general dice, ¿cuál guerra? No, yo no estoy en guerra con nadie, dice el general. Y el comandante jefe del ejército dijo, yo personalmente no estoy en guerra con nadie. Yeah. Con lo cual el tipo, las Fuerzas Armadas no respaldaron, ¿no? Un intento de esa naturaleza porque se vieron que se iban a encontrar con un pueblo que estaba alzado y eso era complicado. Y los militares no son tontos, dijeron lo que tenían que decir y después un rato tuvieron que replegarse. Frente a esa situación de elevada ingobernabilidad, las clases, la casta política, digamos, dentro de las clases, dentro de los partidos políticos en el Parlamento, negociaron la posibilidad de abrir un espacio para canalizar la demanda de una asamblea popular constituyente de alguna manera. Y abrieron un proceso constitucional, institucional, hacia un cambio constitucional. Abrieron una compuerta para que el pueblo, a través de varios pasos, primero se pronunciara si quería o no cambiar la Constitución. Y en el mismo acto dijera si lo quería hacer a través de un cuerpo elegido expresamente para ello o si podía ser una convención, una mixtura en que la mitad fueran electos y la otra mitad fueran parte de los parlamentarios. Y este fue el primer plebiscito. Con eso era el primer paso, era un plebiscito de entrada, que no fue con votación obligatoria, fue una vez más con votación voluntaria. Yeah. Ya insisto que esta es la primera votación obligatoria con inscripción automática, la del plebiscito de salida, pero en la inscripción, el plebiscito de entrada se hizo con votación voluntaria. En esa votación voluntaria, claro, el 80% dijo, sí, queremos cambiar la constitución de Pinochet, no queremos seguir con esta constitución. Se aprobó cambiar la constitución y se aprobó además que se haría con una convención constitucional. El nombre que le pusieron, les dio vergüenza ponerle asamblea constituyente, entonces le pusieron convención constitucional. Entonces dijeron, electa expresamente para eso. Se armó además un segundo paso que era elegir esta convención constitucional, cosa que se cumplió el 15 y 16 de mayo del año 2021. En esa elección del 15 y 16 de mayo, del 2021,
una vez más la participación del electorado más bien bajó y no llegó ni siquiera al 50%, fue 48% del electorado votó para elegir los convencionales. En esa elección, la derecha y la clase empresarial tuvieron un serio traspié, porque permitieron que se inscribieran como candidatos independientes de los movimientos sociales. Es decir, los candidatos no solamente eran de los partidos políticos, sino que podían ser también independientes de los partidos políticos. Y para sorpresa de la casta política, el 40% de los convencionales elegidos fueron independientes. Y esos independientes eran básicamente de movimientos sociales contestatarios. Además, la derecha propiamente tal no sacó más que un 24% de esa convención constitucional. No alcanzó el tercio que necesitaba para bloquear, porque le habían puesto como norma que los acuerdos de la convención constitucional tenían que registrar 2/3 de los votos para poder quedar dentro de la Constitución. Y para ellos entonces pensaban que con tener un tercio estamos en condiciones de bloquear cualquier cambio, pero no alcanzaron ese tercio. Y tampoco lo alcanzó. Y particularmente los sectores más moderados de la vieja concertación de Partidos por la Democracia, que es esta coalición supuestamente de centroizquierda, pero que en realidad es una coalición que consolidó el modelo neoliberal a lo largo de los pasados 30 años, y por lo tanto en realidad más bien es, si tú me dijeras, ¿cómo la caracterizaría? La caracterizaría como una coalición de centro-derecha, jamás de centro-izquierda, en la cual más bien un partido socialista fue siempre un partido socioliberal. O sea, el Partido Socialista de Lagos, ¿no? Y que gobierna Lagos en el 2001, Lagos firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Lagos es un impulsor, bueno, fue impulsor de las concesiones para los empresarios para hacer todas las obras de infraestructura pública, las autopistas y todo lo demás. Y en este sentido, los socialistas aquí son socialistas al estilo del Partido Socialista Obrero Español, que obrero no tiene nada y que con este Pedro Sánchez están casi a la derecha de Merkel, por decir algo. Es decir, los partidos, ¿cómo le llamamos acá al PRD? Y lo que se está convirtiendo ahora Morena es la izquierda de la derecha, ¿no? Claro, son socioliberales. La izquierda de la derecha. Son socialistas o socioliberales. Socialistas, claro, sí. Claro. Es decir, estos tipos no tienen nada con la izquierda, tienen, más bien es una vergüenza que intenten ponerse debajo de la figura del Salvador Allende. Los tipos no tienen nada que ver con la izquierda. Bueno, esa fue la coalición, y esa coalición, la coalición de la concertación, particularmente la Democracia Cristiana, que era un partido muy fuerte en todo eso, no sacó más que 1 de 155 convencionales. 1. Es decir, fue una derrota catastrófica para la derecha, para la Democracia Cristiana, y el único partido de la concertación que logró algo fue el Partido Socialista, que sacó efectivamente una cantidad de 18, 20 convencionales. De esta manera, el Partido Comunista, más bien, que es un partido de la izquierda, y el Frente Amplio, que es estos partidos provenientes más bien de los movimientos estudiantiles universitarios que después de 2011 surgieron como actores políticos, de los cuales es Boris, ¿no? Boris es el Frente Amplio. El Frente Amplio es básicamente un conglomerado con dirigentes juveniles provenientes de la lucha estudiantil de la primera década, digamos de la década 2010-2020, ¿no? De allí vienen. Ahí está Boris, está Giorgio Jackson, buena parte de las figuras que forman el Frente Amplio provienen de la lucha universitaria por la educación pública. De ahí vinieron. Y entonces, este Frente Amplio y el Partido Comunista sacaron más bien alrededor de un 20%. 20% más el 40% de los movimientos sociales y de los pueblos originarios daba un 60%. O sea, había una mayoría de izquierda en la convención, por supuesto, pero disgregada en partidos políticos y diversos movimientos sociales que antes de esta convención, por otra parte, daban su lucha separadamente. Por decirte, el movimiento feminista por un lado, el movimiento por las aguas y los territorios, en defensa del agua y de los territorios, por otro lado, el movimiento por una pensión digna o no más AFP, por otro lado,
Los profesores, por otro lado, cada uno de estos movimientos sociales levantó su propia candidatura sin contar con una articulación previa. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, más bien, una vez que llegan a la convención, estos movimientos sociales deciden articularse y empiezan a conformar lo que se llama movimientos sociales constituyentes. Una articulación de parte de eso. Pero era una articulación de casi 8 articulaciones que hubo en la convención. O sea, dentro de la propia convención había un grado de fragmentación aún muy grande del campo popular, podríamos decir. Y en este sentido, por otra parte, el Frente Amplio entró a ser parte de esto, pero cuando sale Boris elegido, los sectores más conservadores del Frente Amplio empiezan a tratar de decir, no hagamos una constitución tan radical tampoco, porque después vamos a tener problemas, porque empieza a haber presiones del empresariado, apenas sale Boris, en función de que no pueda ser capaz de cumplir con su programa de cambios, digamos. Esta situación se reflejó en lo que después ocurriría. Me explico. La convención, desde que es electa y las clases dominantes se dan cuenta que no tienen el tercio para bloquear, y ya te decía que esto ocurrió el 15 y 6 de mayo del año 2021, apenas se dan cuenta de que no van a poder sacar una constitución con los límites que ellos querían, y más bien que corrían el riesgo de que esta constitución terminara siendo un documento que realmente permitiera, abriera las compuertas a un cambio importante del régimen político, económico y social. ¿Qué hacen las clases dominantes? Ahí mismo empieza su campaña de desprestigio de la convención y también de críticas a esa convención y a lo que todavía era un texto que ni siquiera conocían, porque el texto finalmente es entregado 2 meses antes del plebiscito. O sea, el trabajo tenía que entregarse el 4 de julio de este año, 2022. Y en realidad la convención parte a su trabajo en julio del año 2021. Desde que partió su trabajo, empezó una campaña de desprestigio sistemático, no del texto, porque el texto estaba recién por hacerse, pero sí de la propia convención, diciendo que estos muchachos no tenían ninguna experiencia, diciendo que estos muchachos en realidad que esto era un circo, que esta gente no estaba preparada, que por otra parte hubo hechos lamentables que uno de los convencionales había mentido respecto de su propia situación, alegando tener una enfermedad de cáncer que no era tal, y entonces finalmente cuando sale su realidad, él renuncia a su condición de convencional, pero entonces era él uno de los dirigentes emergidos de las protestas populares, y entonces dicen, mira los tipos de gentes que hemos elegido, ¿no? Empezó una campaña de desprestigio de la convención, ¿no? Que fue sistemática. Y antes aún de que estuviera el texto, la derecha se restó por completo de la elaboración de la Constitución. Aún así, no fue fácil sacar un texto que contara con 2/3 de los votos, porque ya te decía, la izquierda podía tener el 60%, pero no es el 66%. Entonces, el 6% que faltaba era el veto de los sectores moderados dentro de la convención para permitir que las cosas se aprobaran. De tal manera que fue si tú me dices cómo fue el texto de la Constitución, yo te diría que era una Constitución moderada, de un cambio moderado, más bien abridora de puertas, abridora de espacios. No era para nada, podría caracterizarse esa Constitución como una Constitución radical, o más radical que las que tiene Bolivia, Ecuador o Venezuela, por decir los casos de los países que son caracterizados como los países donde ha habido un cambio constitucional más significativo en los procesos políticos. No, para nada. Era una convención, sí, que tuvo notables avances en algunas materias. Por ejemplo, en materias de la paridad de género, efectivamente. Porque el movimiento feminista ha sido uno de los movimientos más fuertes que ha impulsado el proceso de cambios aquí en Chile. Y en ese sentido, la mitad de la convención fueron mujeres que redactaron eso.
Y obviamente, por ejemplo, se incorporó temas como el reconocimiento del trabajo de cuidado que desarrollan particularmente las mujeres, no solamente ellas, pero particularmente las mujeres, y reconociendo que el trabajo en el hogar es trabajo y que las personas que desempeñen el trabajo de cuidado deben al menos tener derecho a una previsión social. Se reconocía también la paridad como una exigencia para todos los sistemas políticos en adelante. Se decía que en adelante tanto los tribunales de justicia como el poder legislativo, como el ejecutivo, tienen que respetar un criterio de paridad, ¿no? Todo esto se impuso. Obviamente también en materia ecológica fue una constitución ecologista, ¿no? Donde los derechos de la naturaleza quedaban consagrados como la responsabilidad del Estado de preservar los equilibrios medioambientales y los derechos de la naturaleza en este sentido. Y en ese sentido, digamos, hubo ciertos rasgos que marcaron esta constitución. Pero hay que decir en este sentido que el rechazo no tuvo que ver con el texto de la constitución. Porque ya te digo, ese texto en definitiva estuvo listo solamente 2 meses antes del plebiscito y la campaña de desprestigio más bien había partido ya bastante tiempo atrás. Cuando salió, apenas salió, la derecha además utilizó una campaña de mentiras, de fake news, para contar todo lo contrario que había respecto a los derechos, por ejemplo, a la salud. Dijo, bueno, se está estableciendo una salud pública única y no va a haber más clínicas privadas y usted no va a poder llevar jamás a una clínica privada, cosa que obviamente es una falsedad, pero lo instalaron. También lo mismo que no va a haber más educación privada porque va a haber un sistema público de educación pública. Mentira, tampoco eso era. Después se iba a acabar el sistema ese pseudo sistema de seguridad social que son las AFP, que son en base a cuenta de capitalización individual, que obviamente se van a terminar, pero no quiere decir que los ahorros individuales de los trabajadores en sus AFP no van a ser capturados por el Estado y metidos a un fondo común. Eso no va a ocurrir. Se va a respetar en alguna medida eso. Y la Constitución no consideraba aquello. Sin embargo, ellos mintieron diciendo que el Estado se iba a apropiar de esos estados para meterlo todo a una bolsa solidaria común y que los trabajadores perderían sus ahorros. No serían más los titulares de sus pensiones, de lo que tenían acumulado como pensión. Igualmente se dijo que las viviendas, que ahora iba a ser una vivienda digna, no serían propias, digamos. Una mentira increíble, porque jamás en Chile el Estado lleva más de 40 años entregando subsidios para que las personas puedan adquirir sus propias viviendas y jamás las viviendas han sido de carácter estatal en Chile. No hay viviendas estatales. Sin embargo, difundieron la mentira de que ahora las viviendas serían del Estado y que si usted tiene una segunda vivienda, el Estado se la va a quedar. Montones de mentiras. Esta campaña de mentiras, sin embargo, tuvo eco en esta gente que no votaba. Es gente que no tiene conciencia política, es gente que más bien, si tú me dices si están hastiados con el sistema, por supuesto que son gente anti-establishment y más bien le presentaron la Constitución y el trabajo de la Convención como otro trabajo más hecho desde los políticos, ¿sí? Es decir, que metieron como si fueran políticos a los nuevos convencionales, como si fuéramos lo mismo que los viejos partidos políticos. Entonces la campaña de descrédito se hizo respecto de la convención, como diciendo que estos convencionales igual están ganando montones de plata por su trabajo y en realidad han hecho un mal trabajo. Toda una campaña de desprestigio que en gente que no tiene la formación política, que más bien tú la incitas con que usted va a perder, que usted no va a ganar con esto, qué sé yo, la hacen caer fácilmente en sus patrañas. Y en este sentido la campaña de la derecha y las clases dominantes fue muy eficaz. Por cierto, también la votación estuvo inclinada por un voto castigo a los 6 meses que lleva Boris en el gobierno. ¿Y por qué gente que eligió a Boris hace 6 meses atrás, hoy día mayoritaria, hoy día Boris tiene no más del 30%, tiene el mismo respaldo y menos que el 38% que sacó el apruebo? El apruebo sacó 38%. ¿Cuál es el nivel de aprobación de Boris hoy día? 35%. ¿Y por qué ha caído la aprobación de Boris al 35% cuando lo habían elegido con el 55%?
Bueno, porque Boris entró a administrar una crisis que lo precede y que lo excede. Es decir, una crisis económica que tú sabrás hoy día qué país de América Latina o del mundo no está en medio de una crisis inflacionaria, bueno, y recesiva, producto de la propia guerra en Ucrania. La inflación es un fenómeno hoy día desatado en casi todos nuestros países. El precio del dólar se ha disparado, ¿no? La gente está fugando capital, en el caso de Chile, de Argentina, de nuestros países, hace rato que está fugando y el precio del dólar tira las cosas para arriba. De un país que importa buena parte, importamos el total del petróleo, no tenemos una gota de petróleo. El petróleo se fue para las nubes. ¿Qué pasa con la inflación? Está disparado. Si la inflación está disparada, ¿qué pasa? El Banco Central sube la tasa de interés y obviamente la economía se frena. Chile está con una economía que está este año cayendo su crecimiento económico desde, digamos, el año pasado hubo recuperación, pero este año no va a crecer más allá del 1,8%. Y el próximo año ya se sabe que será negativa el crecimiento económico en Chile. Porque para que la inflación no se dispare, el Banco Central está subiendo las tasas de interés, eso va a frenar la actividad económica, la va a frenar con todo, y Boris entró a manejar una crisis económica buscando, entre comillas, estabilizar y no generar más inflación. Es administrar un modelo que está en crisis, hermano, una crisis salvaje, que es una crisis que, como digo, excede, no tiene mucho margen de maniobra este gobierno frente a la crisis económica internacional y sus impactos recesivos e inflacionarios. Además, una crisis también de seguridad. ¿Y de dónde viene la crisis de seguridad? De la extensión de las redes de crimen organizado. En medio del gobierno de Sebastián Piñera, que cerró las fronteras, por pasos no habilitados entraron a Chile 60.000 migrantes aproximadamente en forma descontrolada. Dentro de ellos ingresaron varias, ese cierre de fronteras fue fantástico para las mafias que trafican personas, en particular una muy famosa en Sudamérica, venezolana, que se llama el Tren de Aragua, ¿sí? Y hoy día en Chile, el subsecretario de Seguridad ha dicho que en Chile ya están operando Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Es decir, tenemos 3 mafias internacionales operando hoy día en las ciudades de Chile, ¿no? Y obviamente los crímenes se han vuelto mucho más violentos, ha crecido la violencia en las calles, muchos asesinatos muy violentos, digamos, formas de crímenes que no se conocían y que han crecido fuertemente en los últimos 2 años. Boris ha llegado en medio de esa situación con una situación que además vinculan esto, el crimen organizado, con la inmigración ilegal, con la inmigración irregular. Y entonces tiene una situación terrible en la zona norte del país por donde viene entrando la inmigración irregular y obligado a tratar de reprimir a los migrantes, a expulsarlos, a seguir la misma política que siguió Piñera, empujando a Boris a que haga lo mismo y que decrete estado de emergencia también en el norte. Y finalmente la tercera crisis, la crisis con el pueblo mapuche en el sur. Porque no es que los indígenas salgan a la pelea, pero en el único otro país que tienen indígenas que están armados y que están dando la pelea, ¿no? Porque ni los zapatistas tuvieron alzamiento, inmediatamente controlaron su territorio y se quedaron ahí, pero no han seguido dando balazos. Bueno, pues acá, en la zona sur de Chile, tú tienes un grupo de comunidades indígenas que vienen resistiendo y recuperando territorio, en parte también haciendo uso de formas armadas de lucha. Y obviamente, desde Piñera para acá y desde antes, el Estado chileno ha enfrentado eso a punta de balazo, a punta de represión y militarización del sur. Y entonces llevamos ya 7 declaratorias de estado de sitio, de estado de emergencia, uno tras otro, poniendo a los militares a controlar el orden público. No los han metido aún a combatir. Están controlando carreteras. Pero ¿para qué te voy a contar que está toda la zona sur de Chile militarizada? Con la tensión que eso significa, ¿no? Entonces tú tienes crisis económica, crisis de seguridad, crisis de militarización en la zona sur del país. Esas crisis tienen hecho pedazos a Boris. No tiene ninguna capacidad de hacer frente a eso. En medio de todo eso, entonces el descrédito de Boris
Boris está hoy día arrinconado por la derecha. Y ha terminado de arrinconarse más aún con el resultado de este plebiscito. Porque aparecía como el voto fue un voto de castigo al gobierno de Boris, en buena cuenta. Y a la convención porque él aparecía como eran los aliados de Boris. Yeah. Entonces, en este minuto, la derecha está capitalizando un rechazo que en realidad no refleja, eso no, el 62% no se da de derecha. La derecha, ya te digo, no tiene ni el 30% de los votos, 35% puede tener. Y en realidad, ¿qué está haciendo? Capitalizando el voto de toda esta gente que jamás votaba políticamente y que más bien sí se creyeron toda la campaña de mentiras y de miedos que la campaña sostenida logró capitalizar para ellos. Y entonces hoy día están capitalizando esa victoria, arrinconando al gobierno, y el gobierno, para más desgracia, se ha arrinconado él mismo. Y efectivamente está cediendo crecientemente a las presiones de la derecha y del empresariado. En este minuto, el grado de desconcierto en las fuerzas populares es grande y urge salir de eso. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se han logrado, entre comillas, es decir, bueno, se perdió el plebiscito, pero el mandato de cambiar la Constitución sigue, ¿no? Pero, ¿qué ha hecho la derecha? Ha dicho, sí, vamos a hacer una nueva Constitución, pero esta vez le vamos a poner más reglas. Es decir, si la Convención Constitucional que sesionó durante los 2 años pasados tuvo límites de tiempo, de normas, de quórums, etcétera, no podía tratar, fíjate que no podía poner en cuestión los tratados internacionales de libre comercio firmados antes. No podía, porque la reforma que se hizo para autorizarla le puso ese límite. Puso límites esa ley. Esta que van a hacer ahora, este proceso convencional que van a hacer ahora, porque dicen que van a hacer uno nuevo, va a ser más limitado aún. Tanto que ahora se discute si antes de empezar a trabajar no va a haber un comité de expertos que fije antes los principios que tendrá que respetar el texto que escriba la convención. O sea, le van a poner más pie forzado. Le van a poner un marco más estrecho para asegurarse de que esta constitución que se escriba sea más moderada aún o menos relevante, o le van a quitar filo a todo aquello que, según ellos, excedía. O sea, en buena cuenta la derecha va a cobrar el peso que no tiene para restringir la capacidad de cambios. Y esto lo que es una convención y una constitución, incluso la quieren hacer en un tiempo mucho más breve, porque dicen, no, con esto 3 meses máximo. Y aquí a fin de, lo que se están proponiendo es que en menos de un año tengan lista su constitución. Y entonces hay gente... Fast track, ¿no? Al estilo nazi. Vámonos recio. Al estilo fast track. Y obviamente nos quieren pasar una máquina, ¿no? Nos quieren atropellar y obviamente ver si además nos prestamos esta vez al juego de entrar o no en esta cuestión. Yo soy de los que está diciendo, mira, esta vez además no van a permitir movimientos sociales independientes como candidatos. Solo van a permitir independientes dentro de las listas de partidos políticos ya inscritos. En ese sentido van a escribir la constitución esta vez convencionales de los partidos políticos, que como tú mismo dijiste al iniciar este programa, gozan del descrédito público. Es decir, esto que van a hacer, lo van a escribir los mismos que han gobernado. Y para estos efectos, no hay ninguna ilusión respecto de lo que pueda salir de eso. Y más bien, el desafío que hay ahora es torpedear esta convención que van a hacer, esta pseudo convención número 2, y esta vez se va a cumplir esto de que segundas partes nunca fueron buenas. No, esta vez, o como diría el viejo Marx, a veces la historia se repite, pero primero como tragedia y después ya como, no sé, como, primero como drama y después como tragedia, digamos, una cosa, esto va a ser más bien una pantomima, ¿no? Esto va a ser una farsa. Manuel, ¿y qué hay que hacer, Manuel? Porque la verdad es que lo bueno que no soy cardíaco, pero con todo ese paisaje que me pintaste, Dios mío, está la cosa pesada en Chile y en todas partes, en Perú también. En Perú también están jugando con el pobre de Pedro. Mira, qué cosa es positiva.
Yo escribí un texto donde al final digo, mira, 3 años atrás, un conjunto de movimientos sociales dispersos dábamos peleas por nuestros derechos sin mayor articulación. Vino la rebelión popular y sin conducción alguna provocó la ingobernabilidad que espantó a las clases dominantes y las forzó a abrir el cauce de un proceso institucional constituyente con el que pensaron cancelar el proceso de cambios. No lograron controlar el plebiscito de entrada y peor aún perdieron el tercio de bloqueo en las elecciones del 15 y 6 de mayo de 2021. Entraron en estado de alerta y pánico desde entonces. E iniciaron la campaña que el 4 de septiembre mostró su eficacia. No pudimos contra ella en este breve plazo, ¿sí? Porque tuvimos 2 meses para hacer campaña, imposible. Pero en ese proceso, la articulación de movimientos sociales constituyentes y más luego del comando de movimientos sociales han establecido un nuevo piso orgánico y político desde el que continuaremos la lucha. Es decir, hoy día, por lo menos, hay el germen de lo que puede ser un nuevo movimiento popular en Chile, que se llama movimientos sociales, ¿ya? Así se llama, se va a llamar probablemente de alguna otra manera. Se llamó movimientos sociales constituyentes, hoy día se llama simplemente movimientos sociales, comando de movimientos sociales, que van a mantener su articulación y que se han propuesto convertirse en un nuevo actor político. Algunos dicen, convirtámoslo en partido, otros, como yo, pensamos que partido en la fórmula específicamente para solamente electoral, pues no me parece que sea lo pertinente. Creo que hay que montar un movimiento político que pueda participar eventualmente en espacios electorales, pero que básicamente tiene que ser capaz de volver a las calles, de volver a la movilización y levantar las consignas, no solamente una nueva constitución, seguir peleando la nueva constitución. Más aún, creemos que tenemos una plataforma mínima de lucha. ¿Y cuál es nuestra plataforma mínima de lucha? El texto de la constitución que hicimos, público. O sea, vamos a defender este texto que no fue aprobado como el texto mínimo a partir del cual partimos, ¿no? Para nosotros, este borrador de nueva constitución es igualmente un texto programático mínimo. Y en ese sentido hay que volver más bien hoy día a los frentes, a los territorios, a la base, para construir el movimiento popular mayoritario que aún no tenemos. O sea, nosotros tenemos claro que vamos a tener que ampliar. Pero ya te digo, este era un país fragmentado. Hoy día ya se ha avanzado superando. Si tú me dices, ¿están en el mismo nivel de fragmentación que 3 años atrás? No, hemos avanzado. Hoy hay una articulación de importantes movimientos sociales aquí, que no se va a prestar al juego, que va a entrar que entró en la lucha política, y entró en un terreno además muy reglamentado por las clases dominantes. Ahora no tenemos por qué seguir en eso. Más bien, desde nuestra trinchera tenemos que incidir políticamente, vamos a salir a defender los derechos de la gente en medio de una crisis en que vamos a cuestionar. Fíjate que en estos días, antes de ayer, cambió el gabinete, Boris cambió su gabinete como consecuencia de esto, y metió como ministra del Interior a una mujer que era una operadora política de Ricardo Lagos, que ya te dije, es un hombre pseudo socialista. ¿Y qué ha hecho esta ministra? Lo primero que ha planteado es la posibilidad de que bajo este gobierno se apruebe el Tratado Transpacífico, el TPP-11, ¿no? Que Chile no ha ratificado, en el cual, por si acaso, está México, está Perú también, ¿no? Y es un tratado que si se aprueba, más bien se quiere aprobar para ponerle una lápida que impida cualquier cambio del modelo económico, ¿no? Porque no hay razón para aprobar ese tratado. Chile ya tiene tratados con todos esos 11 países. ¿Y para qué quieren este tratado? Fundamentalmente para consolidar la incapacidad de cambiar este modelo económico, ¿no? Y en este sentido, esta movida, esta ministra del Interior, que se llama Carolina Toá, que acaba de plantear eso, provocó una división en el gobierno. En este minuto, Boris salió a decir, aprobar el tratado de TPP no está en nuestro programa de gobierno, así que no tenemos por qué hacer. Él, antes de ser presidente, se opuso al TPP. Así que estamos en
en esta, espérate, estamos en esta situación y obviamente tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio se han manifestado en contra de aprobar el TPP. Pero la derecha y el grupo empresarial están en este minuto una feroz ofensiva para tratar de que esto se lleve a votación en el Senado, ¿no? Boris tiene la facultad presidencial de retirar eso de discusión. Vamos a ver si lo hace o no. Va a ser una prueba definitiva de para qué lado va a chutear Boris. Si se rinde a las presiones que ya tiene incluso en medio de su gabinete, ¿no?, para ceder al empresariado, sería fatal. Pero yo digo que hay que salir a manifestarse. Yo creo que hay que levantar una movilización nacional en contra del tratado, en contra de la aprobación por el Senado de este TPP-11, por ejemplo, como elemento de coyuntura. Es decir, o la gente sale nuevamente a las calles a protestar contra este intento de consolidar el modelo, o la derecha va a seguir profitando de una victoria que en realidad no es tal, no le corresponde a ellos. Sí es una victoria de su campaña comunicacional, si tú quieres, pero ciertamente quienes votaron el rechazo no son gente de derecha, y eso hay que demostrarlo. Así que estamos un poco frente a esa situación, con la necesidad de reponer la fuerza de los movimientos sociales, ya no en una elaboración de una constitución, sino que en las calles. Los movimientos sociales son de calle. Un movimiento social que no dispute el espacio público no es movimiento social. Y el espacio político que hemos ganado con movimientos sociales, lo ganamos con acciones directas, no lo ganamos con discursos. Así que esa es la postura por lo menos que yo tengo, y estamos en eso y diciendo, bueno, necesitamos ampliar y fortalecer el movimiento popular, seguir avanzando en la reconstrucción de un movimiento popular de nuevo tipo y enfrentar este momento en que la crisis además está golpeando fuertemente a la gente, y es necesario que volvamos, que la gente en la base, esta gente sin conciencia política después de un rato, también reconozca que no está frente al mismo tipo de actores corruptos que ellos han considerado son los políticos tradicionales. Así es, Manuel. Oye, pues creo que nos quedas debiendo porque es muy interesante todo lo que has dicho. Yo te invito próximamente a otro coloquio como este, tal vez invitar a algún otro chileno por ahí que anda en el movimiento desde luego, y ahí vamos haciendo una especie de pool para abordar el asunto chileno. Y yo, antes de despedirme y de que tú des tus últimas palabras, me gustaría saber qué pongo abajo de tu nombre, porque tendría que volver a escuchar, que eso no es problema, lo voy a hacer de todo tu currículum. Y aquí dice Manuel Bueno, Hidalgo, ¿qué le pongo? Activista, sindicalista, chileno. economista, asesor sindical, ¿sí? Ok, Y dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Bien, Inmigrantes. sí. ¿De qué? Inmigrantes. Inmigrantes, Inmigrantes. claro, porque migrantes es otra cosa. De No es ambas. inmigrantes. Bueno, yo te agradezco infinitamente este encuentro, también que me recomiendes. Yo tu nombre lo tomé de ahí del escritorio de Pepe Jaques, un día que andaba por ahí y dije, mira, aquí hay un chileno y yo voy a ir a Chile y ya, oye, Pepe, déjame llevarme esta lista. Pero entonces que tú me ayudas también a ver en otras partes de América Latina quién podría meterse a hablar con nosotros. Por Por supuesto. ejemplo, me interesa Venezuela, de la que ya tengo algunos nombres, pero son de artistas. Yo quiero irme con los políticos, ¿no? De izquierda, del PSUV, el Perú, por ejemplo. Hoy, Evo, la En gente Perú de hay un Evo. compañero que es chileno-peruano, que acabo de escribir un libro que se llama Memorias Secretas de la Independencia Latinoamericana. ¿Ah? Se llama Ricardo Jiménez, él. Es un sociólogo que es un militante de la integración latinoamericana, es miembro de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA, también del Foro Social Panamazónico, un activista y militante de primera línea, y que es un tipo que igual te habla de José Vasconcelos, que de José Martí, que de Hidalgo y Morelos,
Mira, es un compañero con una versación notable y además con una militancia efectiva en redes continentales de lucha de nuestro Oye, pues a pueblo. ver si me pasa el contacto, maestro, para hablar con él y que nos ayude a esto. Yo voy a ver hacia la patria grande. Acá la cosa está que arde también, haz de cuenta, ¿no? Acá está creciendo México al menos del 1%. Y crecer al 1%, pues no genera más empleos. Obrador, que no es economista, dice que no importa el crecimiento cuando se está redistribuyendo la riqueza, como él lo está haciendo, ¿no? Con becas, con cosas para los viejos, etcétera. Pero la verdad es que estamos cariacontecidos con López Obrador, porque mira, yo parto lo siguiente. En un país, en un movimiento donde no hay un partido fuerte, con una ideología definida y sobre todo un liderazgo firme, ¿qué hubiera pasado en Bolivia si no hubiera habido eso que estoy diciendo? Un partido sólido, un movimiento social de base, pero además un partido, movimiento al socialismo, con un candidato, no un candidato personalista, ¿eh? Cuando a Evo le decían, oye, ¿por qué quiere reelegirse? ¿No le da pena? No, si yo no me estoy reeligiendo, la gente demanda que yo sea el candidato y yo obedezco al pueblo. Ahora llega Arce, que es el economista, y está haciendo un papel fenómeno, ¿no? Entonces, hay liderazgo, hay ideología y hay partido. Entonces, Claro, hay aquí un viene el movimiento contra, potente. viene el Claro. contragolpe, pues, viene un contragolpe y a la lona los golpistas. Pero en un país donde no hay eso, donde hay pura movilidad así dispersa, etcétera. Ahora yo soy de Morena, pero bueno, nos da pena no ajena, sino pena propia el desbarajuste que está armándose en Morena, ¿no? Toda mira, yo estoy acá en unas largas vacaciones en México, en la frontera, en Tijuana. Acá Ujú. llego y en el estado de Baja California, yo le llamo a Morena porque tenemos una gobernadora que es morenista, Morena AN, Morena Acción Nacional. Toda la gente que tiene dentro es del PAN. Toda la gente. Ah, Aquí el PAN gobernó 30 años en Baja California. Y luego llegó alguien que, muy amigo de Obrador, el ingeniero Bonilla, que se trajo a todo el viejo PRI. A todo el viejo ah, PRI lo incorporó y gobernó 2 años porque entró así de relleno. Y bueno, acá estamos en el pandemonium. En las semanas pasadas, te lo cuento así, un detalle, los narcos voltearon carros, camiones y los quemaron, como 57, aquí en la vía pública, ¿no? Y aquí en la colonia enseguida se están agarrando a balazos los del cartel Arellano y los de Nueva Generación. Entonces, tampoco acá estamos en jauja, ¿eh? La verdad que está la cosa fea, fea, fea. Ahora, yo oigo los discursos en la ONU y bueno, creo que me dijeron, no sé si es cierto, que Boric no recibió las credenciales de los diputados de Israel o de los... del Pero embajador israelí. sí, pero ahora habla, yo creo que corrigiendo rumbo, que debería Israel, ¿no? Que se respetaran también las fronteras de Israel, ¿no? Y luego obviamente se tira contra, a ver, contra Nicaragua, se tira contra Nicaragua, desde luego, ¿no? Y dice, esos enfadosos venezolanos están llegando acá. Entonces tú dices, caramba, entonces a ver cómo está aquí el teje y el maneje. Pues que no se trata de que estamos en la plataforma de izquierda socialista. En fin, hay mucho de qué No, hablar y yo no sí. sé, no te quiero prometer porque no te he cumplido de que voy a Chile, porque falté a los 2 funerales, el de mi suegro y el de mi suegra, por razones que aquí no abonaría a explicar. Pero si voy ahora este fin de año, allá nos vemos, como siempre, ¿no? Y Encantado, seguimos José Luis, de platicando. verte por acá. Oye, y ahí te encargo que me conectes con Ricardo Jiménez y obviamente que estés dispuesto y listo, ojalá, para que me ayudes a llevar a cabo este programa que luego bautizamos, pero tiene que ver algo con la patria grande, con el internacionalismo. Y termino diciendo, si no tenemos, ¿qué decía Trotsky? Con el partido somos todo. Sin el partido no somos nada, maestro. Y el Partido Comunista en Chile creo que tiene más de 100 años. Y creo que ahora está más fuerte que nunca. Y si Jagua hubiera sido tal vez el candidato, otro gallo pintara, pero no, tampoco se trata de que un hombre va a cambiar, ¿no? Pero un partido sí puede empezar a cambiar desde las bases, la conciencia de la gente. Ahí está el detalle, pues, en la educación política de la gente, de una forma u otra. Yo comparo a Che y a Fidel. El Che no era muy buen orador. Fidel sí, Fidel Uta. Aunque ahora ya tiene un competidor, ¿eh? Ahora Petro ya es el otro Fidel. El Che, ¿sabes cómo conquistaba? Con la acción.
su discurso era quitarse la camiseta y cargar costales de azúcar y andar allá con la gente y sacrificarse a la hora de la batalla. Entonces, hay dos formas, hay dos discursos, pero yo creo, insisto y subrayo, tú a lo mejor no me dejarás mentir, sino una organización sólida con una ideología bien puesta, porque luego empiezan a decir, pues esto es Molena. ¿Cómo? ¿Por qué Molena? Ah, porque es como el mole, está hecho de varios chiles, ¿no? Y entonces ante eso, yo he dicho y termino, que vengan todos a la mesa del Señor, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo. Entonces tú estás construyendo la Torre de Babel, ¿no? Se reúnen todos con idiomas diferentes y quieres construir un edificio. Y además un edificio de izquierda lo quieres construir con albañiles capitalistas, como dijo allá Pepe Mujica, a los venezolanos. Ustedes quieren construir el edificio de su socialismo con albañiles de derecha, ¿no? Con albañiles capitalistas. ¿Cuándo? Dice, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otro día, Manuel. Esto dura 1 hora más o menos. Podemos durar 2, pero creo que vamos a darnos tiempo para volver a encontrarnos y que tú me recomiendes algunas gentes y que estés al tanto. Yo te voy a mandar todo lo que estoy haciendo acá, ¿no? Para que a ver también me des consejos. ¿Ok? Encantado, José Oye, Luis. pero Ahí termina el programa con tus palabras finales. bueno, compartir con compañeras y compañeros de México un poco el devenir de las cosas en Chile es importante para que tengamos conciencia de que las luchas de nuestros pueblos están enlazadas. Los problemas que nos aquejan no son muy distintos de los que aquejan a los pueblos en México. Y enfrentamos básicamente los mismos enemigos. Así que es fundamental, decía Martí, aquellos que van a luchar juntos deben apresurarse en conocerse bien, ¿eh? Y conocerse y reconocerse. Así es. Y nada mejor en ese sentido que tener este tipo de conversaciones y de profundizar en el conocimiento de la historia de nuestros pueblos. Así es. Para que tengamos liderazgos que sean capaces de enfrentar a nuestros adversarios, es fundamental que tengamos presente la memoria de las luchas que venimos, la historia de nuestros pueblos, y sepamos aprender de esa historia. Así de es, lo ¿no? contrario, no tendremos capacidad de hacer frente a nuestros adversarios. Así que sigamos conversando, sigamos aprendiendo, empapándonos de la historia de nuestros pueblos. En ese camino vamos a estar siempre juntos. Bien, Manuel. Un abrazo fraterno y viva Chile, mierda. O como decía por ahí secretario de Educación venezolano, ¿no? Cuando llegaba a una reunión, viva la patria. ¿Cómo se llamaba? A ver, se me va ahorita el nombre, pero era ministro, un moreno. Lo traemos aquí a colación. Gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos Manuel. pronto. Saludos a los compañeros y compañeras. Adiós. Seguro, adiós.